Bueno, vamos a empezar, ya no vamos a esperar más, hemos esperado 6 minutos. Antes de empezar, quiero daros las gracias por venir, puesto que es domingo, son las 3 de la tarde y hay un gran partido de fútbol hasta ahora, que puede parecer una tontería, pero condiciona a mucha gente. Y el hecho de que estéis aquí, para mí significa un importante respaldo, porque estoy seguro de que sois todos personas que aman el conocimiento. Yo también. Eh, el dolor crónico es un problema en nuestra sociedad, es un gran problema de salud pública y que afecta paradójicamente sobre todo a países desarrollados. Países con un alto índice de renta per cápita presentan porcentajes, tasas de prevalencia mucho más alta que países con menos desarrollo económico en relación al dolor crónico. El consumo de analgesia que alimenta a la industria farmacéutica en particular es muy superior en países económicamente pudientes, económicamente desarrollados. Las explicaciones que se dan para este fenómeno, somos generadores de personas con dolor crónico, en gran medida obedecen a nuestro estilo de vida y parece ser que lo que entendemos como estrés, ¿no? Esta demanda social de eficacia, etcétera, de sobrevivir, de cumplir horarios, nos puede condicionar en gran medida el que tengamos más riesgo de padecer dolor crónico. El estrés que afecta a individuos en edades tempranas del desarrollo actúa como un factor predisponente importante. El estrés que afecta a individuos también actúa como un factor detonante. Y el estrés a lo largo de la vida actúa como un importante factor perpetuador o perpetuante del dolor. La mayoría de nosotros somos fisioterapeutas, seguramente entre nosotros en este grupo habrá médicos, odontólogos, psicólogos, no lo sé, pero todos estamos familiarizados con los mecanismos del dolor. ¿Bien? Sabemos que el dolor es una importante respuesta de protección corporal, ¿no? Cuando reconocemos al dolor como un comportamiento o una conducta o una reacción adaptativa ante condiciones de amenaza real que afectan a nuestro organismo, a nuestros tejidos. Entendemos la diferencia entre el dolor nociceptivo fisiológico como aquel dolor responsable de prevenir el daño tisular cuando estamos ante un estímulo intenso que en caso de aumentar de intensidad o de mantenerse en el tiempo, pueda llegar a dañar un tejido. Conocemos las características del dolor inflamatorio, que, entre otras cosas, se relaciona con una modificación adaptativa de nuestro sistema sensorial a nivel periférico, que conocemos como fenómenos de sensibilización periférica, en los cuales los nociceptores en aquellos tejidos afectados por el daño señalizan la zona, disminuyendo su umbral de excitabilidad, aumentando la frecuencia de los disparos, activándose unidades que en condiciones normales son silentes, teniendo incluso actividad espontánea. Todos estos comportamientos los entendemos como comportamientos adaptativos al servicio de la protección corporal y al servicio de que se puedan producir los fenómenos reparativos con normalidad y que se establezcan las conductas de evitación necesarias para limitar el daño y para favorecer la curación. Pero cuando hablamos del dolor crónico, estos mecanismos que entendemos como adaptativos muchas veces no responden a una necesidad concreta de protección de un tejido que por sus condiciones requiere esos mecanismos de protección. Es decir, se puede entender que el dolor crónico en gran medida, asociado a cambios llamados hoy en día nociplásticos, obedece más a comportamientos mal adaptativos que finalmente no dejan de ser una llamada de atención del sujeto que requiere ayuda, pero que no están reflejando una condición real proporcional a la magnitud de un daño orgánico. Y en este tipo de dolor, los mecanismos de modulación del dolor parece ser que tienden a fracasar. Es decir,
aquellos mecanismos de modulación segmentarios y suprasegmentarios especialmente, que tienen que ver con actividad de nuestro prosencéfalo y también de nuestro telencéfalo, en donde nuestras creencias, experiencias, expectativas, miedos, etcétera, frustraciones pueden jugar un papel importante, y también se reconoce en ellos un importante papel contribuyente de desequilibrios que afectan a nuestro sistema nervioso autónomo. Como resumen, en los fenómenos de cronificación del dolor, nos encontramos con un incremento en la eficacia en los mecanismos de codificación, neurotransducción, transmisión, procesamiento, ¿no? Y respuestas vinculadas al dolor, como pueden ser respuestas neurovegetativas, como pueden ser respuestas neuroendocrinas, o como pueden ser también respuestas motoras aberrantes. Hay una sobreexpresión de neurotransmisores excitatorios en las vías de transmisión somatosensoriales, así como hay una sobreexpresión de sus receptores. Hay modificaciones plásticas con brotes y un cambio en la densidad e interacción sináptica entre las neuronas periféricas y las centrales, entre neuronas de segundo orden centrales entre sí. Se producen expansiones de los campos receptivos que condicionan que las áreas corporales afectadas por el dolor o percibidas como doloridas o vulnerables se acentúen, etc. Se reconoce una merma en los mecanismos de modulación del dolor, en donde se llega a identificar la desaparición por muerte celular programada de aquellas neuronas responsables de activar respuestas moduladoras. Por otra parte, sabemos hoy en día que el dolor crónico está vinculado a fenómenos de neuroinflamación, bien, que afectan a nivel segmentario el procesamiento de la información periférica, a nivel del tallo del encéfalo y también a nivel de todas las proyecciones corticales. Estos fenómenos de neuroinflamación están vinculados directamente con nuestro sistema inmunitario, y en ellos también juega un papel importante el papel de células de apoyo, que hasta no hace mucho tiempo no se le atribuía un gran papel, como son las células gliales. El dolor en general, por tanto, tiene diferentes dimensiones, ¿no? Una dimensión puramente sensitivo-discriminativo, que obedece más a los mecanismos fisiopatológicos subyacentes en los tejidos afectados, pero también tiene otra cara que es una dimensión, como todos sabemos, emotiva, afectiva, ¿bien? Que afecta más a cómo percibe, cómo afecta desde un punto de vista emocional al sujeto. Contamos hoy en día, cuando evaluamos a pacientes con dolor crónico en particular, una serie de herramientas que intentan detectar en qué medida la vulnerabilidad somática puede jugar un papel importante en la percepción del dolor, en qué medida el dolor condiciona comportamientos evitativos, en qué medida el dolor tiene que ver con el mundo de las creencias del sujeto, en qué medida el dolor obedece a rasgos de la personalidad más o menos catastrofistas, en qué medida el dolor puede depender de la hipervigilancia, en qué medida el dolor puede tener relación con el miedo al propio dolor o con el miedo al movimiento. Hay un reconocimiento y un consenso en entender que comportamientos como la ansiedad, la hipervigilancia, el catastrofismo juegan un papel importante en la cronificación del dolor. Sabemos también que la somatización en este sentido también juega un papel, y esto tiene que ver con la vigilancia, tiene que ver con la vulnerabilidad o percepción de la vulnerabilidad somática, etc. El miedo al movimiento también se le atribuye un papel importante en modificaciones en los comportamientos neuromotores, y también actúa como un factor amplificador, ¿no?, de la amenaza. Y nuestras creencias, evidentemente, también pueden jugar un papel importante en este sentido. Y todo esto tiene que ver también con desequilibrios, ya que estamos hablando de miedo, de percepción de amenaza y percepción de vulnerabilidad corporal. Tiene que ver con el papel que juega nuestro sistema autónomo como un regulador de nuestras capacidades de reacción ante las condiciones adversas que podemos
llegar a estar sometidos o percibir como tales. En la literatura, hoy en día se empieza a hacer hincapié en que nuestros mecanismos vinculados a las funciones inherentes al sistema nervioso y los mecanismos de protección corporal vinculados a las funciones del sistema inmunitario actúan de manera conjugada y de manera coordinada al servicio de la protección corporal. Y en esta interacción o diálogo entre el sistema inmunitario y nuestro sistema nervioso, se describen diferentes ejes que lo vinculan. Por una parte, sabemos de la importancia del eje hipotálamo-hipofisario, tanto vinculado a la hipófisis anterior como a la hipófisis posterior, en respuestas rápidas que modifican patrones hormonales y patrones endocrinos que pueden también condicionar respuestas inmunes. Conocemos la importancia que juega el papel del sistema nervioso autónomo simpático como una parte de nuestro sistema nervioso que optimiza nuestras respuestas, especialmente respuestas vinculadas a la acción ante condiciones de amenaza aguda o ante condiciones de amenaza mantenidas en el tiempo. El sistema nervioso autónomo simpático, en él se reconocen dos grandes ramas o dos grandes ejes. Uno, el que entendemos como sistema nervioso simpático sistémico, vinculado con el eje adrenal, en donde se pueden modificar las concentraciones de catecolaminas de forma muy rápida en el torrente sanguíneo. Y por otra parte, sabemos del sistema nervioso autónomo local, que es responsable de la inervación simpática a través de efectores simpáticos postganglionares al propio tejido. ¿Bien? Y ambos juegan un papel importante interactuando con nuestro sistema inmunitario, detalles que voy a ir contando poco a poco. Básicamente, el sistema nervioso autónomo simpático, a partir de segmentos medulares, lo encontramos estructurado como neuronas simpáticas preganglionares, mielinizadas, y neuronas simpáticas postganglionares, que son las que finalmente inervan diferentes dianas a nivel corporal. Tradicionalmente, las dianas, reconocidas en la anatomía y fisiología de este sistema, las más conocidas son en piel, musculatura vascular, glándulas sudoríparas, músculos piloerectores, y en tejidos profundos tradicionalmente se habla del papel que ejerce en la inervación vascular, a efectos de regular el tono vascular y la irrigación de un tejido. Pero también sabemos que estas neuronas simpáticas postganglionares interactúan de una manera importante con células inmunitarias que forman parte de la población normal celular inmunitaria en un tejido. Me refiero a macrófagos que forman una población celular normal en cualquier tejido y a mastocitos. ¿Bien? Por otra parte, esta inervación simpática local también interactúa de forma directa con los nociceptores o con los terminales nociceptivos que inervan un tejido, modificando su comportamiento. Es decir, sabemos, como veremos a continuación, que la exposición a catecolaminas, por ejemplo la adrenalina o la noradrenalina, en los terminales nociceptivos, provoca condiciones de mayor excitabilidad de estos. Es decir, cuando un nociceptor se expone de forma reiterada a estos neurotransmisores liberados por el sistema nervioso simpático en los tejidos, pueden disminuir el umbral de excitabilidad, pueden llegar a tener actividad espontánea y codifican de una forma distinta sus potenciales de acción. Es decir, se comportan como si el tejido estuviese siendo dañado. ¿Bien? Una de las enfermedades o trastornos más, vamos a decir así, paradigmáticos que reflejan esto,
Son condiciones de dolor crónico que se conocen como entidades familiares para nosotros como el dolor regional complejo, tanto el dolor regional complejo tipo 1 como tipo 2, lo que antes llamábamos algo neurodistrofia o SUDEC o causalgia. Bien, ahora, el sistema nervioso autónomo simpático, aquí vemos la rama sistémica y la rama local, tiene, como en general entendemos al sistema nervioso, diferentes grados de complejidad, siendo un sistema redundante, ¿no? Por una parte, aquí estamos observando lo que entendemos como reflejos simpático-medulares, es decir, el input visceral o el input nociceptivo somático puede generar respuestas reflejas medulares, ¿bien? Reflejo simpático medular, pero también esto está bajo el gobierno de la actividad del tallo del encéfalo, en donde hay centros suprasegmentarios que regulan el comportamiento del autónomo, y también, como sabemos, está bajo la influencia del mesencéfalo y del telencéfalo. Es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras aversiones, nuestros miedos también pueden generar modificaciones en su comportamiento, como nos resulta evidente. ¿Bien? Ahora, a nivel de las células inmunitarias, que hemos dado el ejemplo de macrófagos y mastocitos, estas células inmunitarias recordemos que son importantes liberadores de mediadores de la inflamación, como pueden ser las aminas o como pueden ser las citoquinas. Pues estas células inmunitarias cuentan con receptores adrenérgicos que al entrar en contacto con estas sustancias pueden estimular su división, por tanto proliferación, y pueden condicionar modificaciones génicas que hacen que liberen hacia los tejidos o que liberen hacia el torrente más sustancias proinflamatorias que actúan en otros niveles, incluyendo el encéfalo. Por tanto, destacamos, entre otras cosas, como breve síntesis de lo que acabo de comentar, que nuestro sistema nervioso autónomo simpático tiene una importante interacción con los nociceptores y tiene una importante interacción con el sistema inmunitario. Bien, interacción que sirve para dar respuesta a condiciones de amenaza aguda o a condiciones de daño tisular que requieren de este comportamiento, pero que se puede distorsionar y se puede alterar bajo condiciones de cronicidad en la exposición al estrés. En la imagen que se está proyectando en este momento, es un trabajo en donde se demuestra el papel que puede jugar el estrés en el comportamiento de los nociceptores, en este caso en musculatura. Este estudio en particular habla de fenómenos de sensibilización de los nociceptores que inervan a la musculatura masticatoria en ratas, ¿bien? En las cuales se valora el comportamiento de estos nociceptores y se ve cómo se modifica este comportamiento cuando las ratas se exponen a estrés. El mecanismo fisiopatológico que hay detrás de esto es un resumen de lo que acabo de mencionar anteriormente. Estamos pensando en los terminales simpáticos postganglionares que inervan localmente al tejido y cómo estos terminales simpáticos liberan catecolaminas ante condiciones de estrés y al entrar en contacto con receptores adrenérgicos de los terminales nociceptivos, hacen que estos disminuyan el umbral de excitabilidad, que puedan llegar a tener actividad espontánea y que codifiquen su información a través de un cambio por alta frecuencia de sus señales, lo cual puede llegar a tener un potente impacto sensibilizante sobre el sistema nervioso central. ¿Bien? Es decir, tenemos confirmación de este papel sensibilizante sobre los nociceptores que puede ejercer la actividad efectora del simpático. Trabajos recientes nos enseñan importantes novedades acerca de las dianas
del simpático a nivel corporal. Es decir, más allá de la inervación de la musculatura vascular, más allá de la inervación de las glándulas sudoríparas a efectos de la termorregulación, más allá de la inervación de los músculos piroerectores a efectos también de la termorregulación, y más allá de la inervación de las paredes vasculares de estructuras profundas, musculares, viscerales, etc., el sistema nervioso autónomo simpático en el músculo estriado también contribuye a la inervación de la interacción neuromuscular. Es decir, hoy en día sabemos, desde pocos años a esta parte, que el simpático también regula o modula el comportamiento de los receptores de catecolaminas en la unión neuromuscular. Es decir, influye en el tono muscular de forma directa. Realiza una inervación presináptica que afecta a la motoneurona y una inervación postsináptica que afecta a la fibra muscular estriada. ¿Bien? Es decir, inerva la unión neuromuscular. Y esto es algo novedoso, de lo cual de aquí en adelante vamos a empezar a oír más, puesto que sabemos que los efectos del estrés en la musculatura modifican el tono muscular, ¿no? Esto, evidentemente, como comportamientos adaptativos, probablemente nos optimice las respuestas de fuerza, capacidad de desarrollo de fuerza, capacidad de contracción sostenida, tetanizante, etcétera, ante la necesidad de huir a efectos de una amenaza que nos afecte o de confrontarnos a ella. Pero probablemente tenga repercusiones negativas cuando hablamos de de estrés sostenido en el tiempo. Hace tiempo que nosotros sabemos de cuadros de dolor, sobre todo dolor crónico, que están o se reconoce un papel mediador del simpático. ¿Bien? Es decir, cuadros de dolor crónico en donde se reconocen fenómenos de sensibilización central, exacerbación de las respuestas simpático-adrenérgicas y un papel sensibilizante sobre los nociceptores condicionado por esta actividad del simpático. Estamos pensando en un bucle de respuestas de dolor que se exacerban en condiciones de estrés, lo cual resulta paradójico por el hecho de que el estrés en condiciones normales, como comportamiento adaptativo, aumenta los umbrales al dolor y genera analgesia, o debería generar analgesia. ¿Bien? Pero en cambio el estrés sostenido en el tiempo, en personas que llegan a colapsar estos mecanismos de analgesia inducidos por estrés, se puede invertir su papel y pueden actuar como un factor sensibilizante. En esta imagen del Tratado del Dolor de Mel-Sac-Igual, vemos la interacción de nociceptores en un tejido, tanto nociceptores A delta como C, con terminales simpáticas postganglionares, y también la interacción de ambos, del nociceptor y del terminal simpático, con células inmunitarias. También es importante destacar, cuando pensamos en el contexto del dolor crónico, el papel que juega la interacción entre nuestro sistema sensorial y nuestro sistema inmunitario, que también es importante de recordar. Los nociceptores como tales son neuronas que no solo tienen una acción sensorial, ¿bien? Seguramente todos nosotros hemos estudiado las funciones aferentes de los nociceptores, ¿bien? Es decir, ¿cuál es la función que todos reconocemos que ha de tener un nociceptor? Es una pregunta no retórica. ¿Qué te parece, perdóname que me dirija a ti, ¿qué te parece que es la función normal de un nociceptor? Hombre, la básica es recibir una información que el cerebro interpreta como algo que hay que tener en alerta. Claro, es decir, es
informar al sistema nervioso central, lo dejamos así, de condiciones de amenaza que afecten a un tejido que está expuesto a un estímulo que le ha dañado o que le podría llegar a dañar. Claro, pero yo considero que esa información no va solamente al sistema nervioso central, va a otros muchos sistemas, o sea, es una cascada de información. Sí, por supuesto. Es decir, si pensamos en la protección corporal es una respuesta conjugada en donde el dolor juega un papel. Las respuestas motoras juegan otro papel. Las respuestas neuroendocrinas también. Y las respuestas neuroinmunitarias también. Y las respuestas neurovegetativas también. Es decir, es compleja la respuesta de protección corporal, en donde el dolor es un elemento más dentro de lo que entendemos como protección corporal. Claro, lo que pasa es que yo al dolor lo pongo entre comillas. Es decir, que al final el dolor es el final de una reflexión de toda la información que compete. Hago una diferencia, no sé si lo puedo poner con palabras lo que tengo en mente. Una cosa es la información nociceptiva y otra cosa es la sensación de dolor. Por supuesto. Por supuesto. Yo puedo tener un puñal que me atraviese la espalda y no tener dolor. Por eso no considero, el dolor no lo nombraría de la forma en que lo ha nombrado. No sé si consigo expresarme bien. Sí. No, tampoco quiero que pienses que esto es una forma de acotar el sentido del dolor, pero sí debemos aceptar que en principio el dolor es un mecanismo de protección corporal. Claro, en base a muchísima información entre ellos. Y puede ser un comportamiento adaptativo, como puede ser un comportamiento menos adaptativo. Y ya está. Ahora, volviendo a lo que me preocupa y que quiero transmitir, es el hecho de que los nociceptores no actúan únicamente como informadores al sistema nervioso central de condiciones de amenaza probables o reales en un tejido, sino que también el nociceptor es capaz de modificar las condiciones del tejido al que inerva. Es decir, los nociceptores tienen importantes funciones efectoras. Y dentro de estas funciones efectoras se reconoce una muy importante que es lo que llamamos inflamación neurógena. Y esta inflamación neurógena es un rico ejemplo, un buen ejemplo de la interacción entre el sistema sensorial y el sistema inmunitario. Sabemos que los nociceptores pueden inducir inflamación en piel. Sabemos que los nociceptores pueden inducir inflamación en articulaciones y músculos. Sabemos que los nociceptores pueden inducir fenómenos como broncoespasmos y edema bronquial. Y sabemos que los nociceptores también pueden inducir inflamación visceral. Estos fenómenos, llamados fenómenos neurogénicos inflamatorios, tienen que ver con el papel que juegan neuropéptidos conocidos por nosotros como la sustancia P o el neuropéptido relacionado con el gen de la calcitonina, que pueden expulsarse al tejido por parte de los nociceptores y modificar las condiciones del tejido. Sabemos, por ejemplo, que el neuropéptido relacionado con el gen de la calcitonina es una potente sustancia vasoactiva. Y sabemos que la sustancia P actúa sobre el endotelio vascular, favoreciendo la extravasación de plasma. Estos fenómenos vasoactivos, como la vasoconstricción capilar venosa en un tejido y la vasodilatación capilar arteriolar, más la extravasación de plasma, son fenómenos que en toda regla asociamos a la inflamación. Por otra parte, células inmunitarias locales, mastocitos macrófagos, tienen receptores sensibles a estas sustancias que una vez que entran en contacto con ellas, sufren modificaciones en su comportamiento génico y son capaces de dividirse y son capaces de liberar al tejido
otras sustancias proinflamatorias como aminas y citoquinas, lo cual exacerba la respuesta local de inflamación y exacerba la activación de unidades nociceptivas que en condiciones no inflamatorias están silentes o son dormidas, ¿no? Es decir, los nociceptores pueden modificar las condiciones de un tejido y pueden tener efectos excitatorios sobre el sistema inmunitario. ¿Bien? Y eso se conoce como respuestas efectoras de los nociceptores. La condición necesaria para que los nociceptores liberen a los tejidos estas sustancias es que tengan conducción de potenciales de acción en sentido antidrómico. Es decir, esta debe ser una condición para que se puedan producir estos fenómenos. ¿Entendéis lo que es conducción antidrómica y conducción ortodrómica? Vale. Sabemos que las neuronas transmiten potenciales de acción y estos potenciales de acción tienen un sentido, una direccionalidad, ¿no? Si nosotros pensamos en un nociceptor, un potencial de acción que va desde la zona terminal del nociceptor hasta el sistema nervioso central, este sentido de la conducción, que se consideró en su momento un sentido normal, se conoce como conducción ortodrómica, o sea, conducción en sentido normal, ¿no? ¿Para qué? Para informar al sistema nervioso central de las condiciones de un tejido. Pero también el nociceptor puede conducir potenciales en sentido contrario. ¿Ok? La neurona en el cuerpo neuronal está permanentemente fabricando neurotransmisores y está permanentemente fabricando estos neuropéptidos que viajan a lo largo del axón por mecanismos de transporte axonal. De tal manera de que en ambos extremos de la neurona, es decir, en la interacción sináptica con la neurona central, así como en el tejido, en los terminales que llegan al tejido, hay disponibilidad de neurotransmisores y de neuropéptidos. Ahora, la condición necesaria para que se liberen, ya sea en la interacción sináptica con la neurona central o en el tejido, es que se produzcan potenciales de acción que abran puertas o canales iónicos voltaje dependiente y que permitan a la neurona soltar esas sustancias hacia el exterior. Cuando estas sustancias se liberan en la interacción sináptica con la neurona central, se va a excitar esa neurona, se va a estimular al componente glial y puede desencadenarse una cascada de fenómenos que relacionamos finalmente, una vez procesado, si no es inhibido, con experiencia dolorosa. Pero si los potenciales de acción van hacia el tejido, esos neuropéptidos y esos neurotransmisores como el glutamato se van a expulsar al tejido. Y cuando se expulsan al tejido, interactúan con el endotelio vascular, con las paredes musculares vasculares, con los vasos linfáticos o con una serie de células inmunitarias que reaccionan ante la exposición a estas sustancias, pudiendo potenciar la reacción inflamatoria, la sensibilización local y también reforzar el input nociceptivo y favorecer la señalización de la zona afectada. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Por allí? ¿Sí? Vale. Permitidme, por favor, voy a beber un poquito de agua. Aquí. Bueno, aquí vemos un dibujo muy didáctico que viene a sintetizar parte de lo que acabo de decir. Vemos un input nociceptivo que afecta a un terminal de una neurona nociceptiva y cómo esto genera un potencial de acción ortodrómico que va hacia el sistema nervioso central.
Pero como esta neurona tiene una rama colateral, está dividida, la rama colateral va a recibir un potencial antidrómico. Al recibir un potencial antidrómico, libera estas sustancias que provocan efectos vasomotores y provocan activación del sistema inmunitario. Bien, ese es lo que se llama en fisiología, eso es lo que se llama reflejo del axón. Cuando tú te rascas la piel con cierta intensidad, ¿qué le ocurre a la piel? Eso es inflamación neurogénica. Eso es la consecuencia de la liberación al tejido de neuropéptidos que interactúan con mastocitos que hacen que estos liberen histamina y tienes ese enrojecimiento de la piel y esa pequeña edematización de la piel. Eso es una respuesta muy característica de lo que se entiende como reflejo del axón. Ahora, imaginaros una misma neurona que tenga distribución en una vena y que a la vez tenga distribución en piel. Es decir, una neurona con un axón dividido, cosa que es bastante común, y que tenga distribución en dos tejidos diferentes como es piel y una vena. Si se produce inflamación de la vena, allí se van a generar inputs nociceptivos que irán al sistema nervioso central. Pero como la neurona está dividida, la otra rama, la que va a piel, va a recibir descargas antidrómicas, va a liberar sustancias proinflamatorias al tejido y va a provocar inflamación en la piel. Todos los que tenemos cierta edad y nos dedicamos a la fisioterapia, a la enfermería, a la medicina, etc., hemos visto cómo se pone la piel de una persona con una flebitis. ¿Qué le ocurre a la piel? Enrojece, se inflama. Esa respuesta es neurogénica. Está mediada por lo que se entiende como reflejo del axón. ¿Ok? Ahora, existen otros mecanismos a partir de los cuales se puede producir actividad antidrómica en los nociceptores y por tanto respuestas inflamatorias neurogénicas. Un ejemplo es la excitación, la excitabilidad del ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales o del ganglio del trigémino o de Gasser en caso de afectaciones trigeminales. Esta condición del ganglio alterada hace que el ganglio sea una fuente generadora de potenciales de acción y estos potenciales de acción que se producen en el ganglio van a seguir una doble dirección. Por una parte, van a ser potenciales ortodrómicos que, aunque sean señales aberrantes ectópicas, van a suponer información nociceptiva que activará el sistema anterolateral o el sistema trigeminal, pero por otro lado van a ser señales antidrómicas que van a modificar o pueden llegar a modificar las condiciones del tejido inervado por esa raíz nerviosa. ¿Okay? Otro ejemplo que nos atañe a todos y tiene que ver también con el dolor neuropático periférico es el daño axonal. Estamos acostumbrados a hablar de neuropatías de atrapamiento o neuropatías compresivas. ¿Bien? Estos fenómenos de neuropatías que tienen relación con isquemia local, con aumento de las fuerzas compresivas a nivel local, con fenómenos de desmielinización, con exposición a los nervios a sustancias inflamatorias, con exposición a los nervios a citoquinas, genera en los nervios actividad ectópica axonal, es decir, formación de potenciales de acción aberrantes que nacen en estos nervios afectados y que van a seguir una doble trayectoria. Hay potenciales que van al sistema nervioso central, potenciales ortodrómicos, y otros que van en sentido antidrómico hacia los tejidos afectados, potenciales que pueden modificar
la condición de los tejidos, que van a interactuar con el sistema inmunitario local y que van a favorecer o pueden favorecer respuestas inflamatorias. Lo que puede ser también muy llamativo y muy interesante es saber que a partir de fenómenos centrales, como la propia sensibilización central, y lo que es aún más llamativo, a partir de potenciales de acción descendentes, bulboespinales, también se puede favorecer la actividad antidrómica en la periferia. Y si pensamos en señales descendentes bulboespinales, también podemos pensar que la actividad del telencéfalo, la actividad del prosencéfalo, podría influir en la condición de un tejido. Por los papeles efectores del autónomo por un lado y por el papel efector de los propios nociceptores. ¿Habéis oído hablar de la inflamación cruzada o la inflamación en espejo? Imaginaros un animalito o un conejo al cual se le induce una artritis de rodilla. Al cabo de unos días, al cabo de una semana, podemos observar que la rodilla en espejo, la rodilla contralateral, también se inflama. Ese fenómeno inflamatorio se explica por mecanismos centrales. Es una forma de inflamación neurógena. Se piensa que la distribución o la tendencia a la distribución simétrica de la inflamación en enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea o la psoriasis, esa tendencia a la simetría también participa, digamos, el sistema sensorial a nivel central. Es interesante. Y esto tiene que ver también con nuestro sistema inmunitario y tiene que ver también con el sistema autónomo. ¿Okay? Los fenómenos de sensibilización central, aquí vemos una ampliación de lo que puede estar ocurriendo a nivel de la interacción sináptica entre el aferente primario y el nociceptor central en el asta dorsal, hoy en día se interpreta en toda regla en el dolor persistente como un fenómeno neuroinflamatorio. Cuando se habla hoy en día de nociplasticidad, nos referimos a este tipo de fenómenos. Es decir, cuando hablamos de neuroinflamación, no solo debemos pensar en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, también el dolor crónico se asocia a neuroinflamación. Por tanto, es un fenómeno neuroinmunitario que implica nuestro sistema sensorial, que implica el sistema inmunitario y que implica el sistema autónomo. ¿Ok? Ahora, el núcleo central de esta reunión a la que habéis asistido es a apreciar, a entender, a tomar contacto con algunas de las funciones inherentes al sistema autónomo parasimpático. ¿Bien? Y de ahí el título de la presentación. ¿Bien? El sistema autónomo parasimpático, junto al sistema simpático, es un gran regulador y es un gran sistema al servicio de la adaptación ante condiciones de cambio en nuestro cuerpo por estímulos externos o por modificaciones internas. ¿Ok? Está presente en muchísimas funciones. Uno de los elementos vinculados al sistema autónomo parasimpático es el famoso nervio vago. ¿Ven? El vago es un nervio muy interesante que da lugar a muchas funciones, algunas de las cuales son poco conocidas o por lo menos hasta la fecha no hemos dado suficiente importancia. Se trata de un nervio craneal
que está formado por fibras aferentes y por fibras efectoras. Principalmente se trata de un nervio aferente, puesto que el 85% de los axones que lo constituyen son sensoriales. Y un 15% aproximadamente del nervio lo conforman efectores parasimpáticos. ¿Ok? La distribución de este nervio es, por una parte, da inervación a algunas estructuras somáticas. Por ejemplo, es responsable de inervar a la dura madre o parte de la dura madre en fosa cerebral posterior. Tiene también algún territorio de inervación cutánea en el conducto auditivo. ¿Bien? Tiene distribución en vísceras torácicas, ¿no? Corazón, pulmón. Esto no lo sabe mucha gente, pero el nervio también contribuye a la inervación de la porción crural del músculo diafragma. Da inervación sensitivo-motora, aparte del esfínter, del foramen diafragmático muscular, ¿cómo se llama? El hiato esofágico del diafragma, ¿no? El hiato esofágico del diafragma, recordemos, está formado por músculos que conforman parte de los pilares posteriores, musculares y tendinosos del diafragma. Pues esta parte muscular que rodea al esófago recibe también inervación sensitivo-motora por parte del vago. Inerva vísceras subdiafragmáticas, esófago en tórax, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, unión iliocólica y toda la mitad derecha del colon. Inerva también a ambos riñones, inerva al hígado y a toda la vía hepatobiliar y al páncreas. Y esta inervación a órganos es una inervación mixta, sensorial y también efectora parasimpática. ¿Ok? Bueno, cuando se estimula al vago con estímulos nociceptivos, como lo que podría ocurrir ante una infección, imaginaros una hepatitis, cuando se estimula al vago con estímulos, en este caso, en el ejemplo de la imagen, un estímulo químico, estímulos químicos a través de estas citoquinas, el individuo adopta, en él se desarrolla una conducta de enfermedad. ¿Bien? ¿Por qué se caracteriza una conducta de enfermedad activada por aferencias vagales nociceptivas? En primer lugar, vamos a destacar una respuesta generalizada de hiperalgesia. Es decir, los estímulos vagales nociceptivos activan respuestas moduladoras descendente pronociceptivas, que hacen que el umbral de excitabilidad de las neuronas del asta dorsal y o del sistema trigeminal disminuyan el umbral de excitabilidad. Por tanto, vamos a percibir dolor o hiperalgesia corporal generalizada. Esa hiperalgesia generalizada invita al sujeto a no moverse, a hacer reposo, cosa necesaria para que el individuo cuente con todos sus recursos energéticos para hacer frente a la infección que le afecta. Bien, es una optimización de recursos. El individuo va a padecer fatigabilidad, es decir, va a tener poca resistencia al esfuerzo. Se describen alteraciones cognitivas y se describen alteraciones afectivo-emotivas, es decir, depresión y labilidad emocional, que es lo que le sucede a un sujeto cuando está enfermo, como puede ser el que padece una hepatitis.
cefalea, asco, falta de apetito, anorexia. ¿Bien? Toda esta melodía de la conducta de enfermedad puede ser desencadenada por las aferencias vagales nociceptivas. Las vísceras cuentan con una doble inervación sensorial. Por una parte, reciben aferentes espinales, que siguen las rutas de la transmisión de la nocicepción de aferentes espinales, como por ejemplo el sistema anterolateral o el sistema espinotalámico. El sistema espinotalámico tiene una extensa representación cortical en corteza somatosensorial primaria y secundaria y nos permite percibir dolor en las áreas necesarias a proteger cuando están afectadas. Si padezco una hepatitis, es bueno que me duela el hipocondrio derecho, es bueno que me duela el estómago y tal vez sea bueno que me duela incluso la espalda y la caja torácica, porque es el área que se necesita proteger. Si tengo una inflamación del colon, es importante que me duela el abdomen, porque es el área necesaria a proteger. Ese es el papel que juega la inervación espinal de las vísceras. Pero para proteger a las vísceras, para restablecer la homeostasis, también es necesario un cambio conductual. Seguramente es necesario que no me agite, es necesario que no me intoxique, es necesario que vomite, es necesario que no emprenda iniciativas que demanden mucha actividad mental, es necesario que tenga la habilidad emocional para que los que me rodean me cuiden. Y es necesario que se me ponga cara de enfermo porque necesito la ayuda de otros, especialmente si soy mayor y especialmente si soy un bebé o un niño. ¿Ok? Y esto es una importante función del vago. ¿Queda más o menos claro? ¿Bien? ¿Perdón? El vago no es vago. No, no, no. No es vago. Sí. Pero el vago también tiene otras caras, tiene otras facetas. Tiene un lado tremendamente amable. Estímulos vagales no nociceptivos, es decir, aferencias vagales no nociceptivas, como las que se pueden generar cuando comemos, como las que se pueden generar cuando respiramos, como las que se pueden generar cuando acariciamos el vientre o masajeamos el abdomen suavemente, sin agresión. Esas aferencias vagales inducen respuestas, vamos a decir, en parte opuestas a las que hemos descrito anteriormente. Es decir, generan una sensación de confort. Inducen un cambio anímico positivo. Y lo que es muy interesante y muy llamativo, inducen por sí solas respuestas moduladoras descendentes analgésicas. Es decir, activan mecanismos de modulación descendente antinociceptivos. Incrementan el umbral de excitabilidad de las neuronas de segundo orden en el asta dorsal. Apagan la actividad del sistema espinotalámico. Pero es una respuesta difusa, es una respuesta generalizada y no afecta, como podríamos pensar en principio, solo a las alteraciones mecanosensitivas que puede padecer el órgano o la víscera afectada. Afecta al cuerpo en general, es decir, tanto a estructuras viscerales como a estructuras somáticas. Entonces, se reconoce que la estimulación vagal no nociceptiva induce analgesia difusa, hace más refractario al sistema anterolateral y también inhibe las respuestas simpático-adrenérgicas, lo cual también hace que se reduzca
la actividad del simpático, que por otra parte tiene una acción pronociceptiva y proinflamatoria, como dije en la primera parte de la exposición. Ahora, el vago y su componente efector simpático también juega un papel importante en la regulación de la inflamación. Esto en la literatura, hace 20 años, cuando se hablaba de esto, se hablaba de la vía antiinflamatoria colinérgica. Y hoy en día se habla de reflejo antiinflamatorio y algunos hablan de reflejo inflamatorio vagal. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué sabemos? Sabemos que los macrófagos son las células más importantes que fabrican citoquinas. ¿Okay? Y sabemos que los macrófagos cuentan en sus paredes celulares con receptores colinérgicos. Es decir, con receptores sensibles a la acetilcolina. Acetilcolina, que es el principal neurotransmisor del parasimpático. Pues cuando los macrófagos se exponen a la acetilcolina liberada por los efectores parasimpáticos, vagales o sacros, el macrófago inhibe la síntesis de citoquinas, lo cual se traduce en una reducción de la inflamación. Estos fenómenos, que originalmente se describieron hace aproximadamente 20 años como un fenómeno que afectaba a la esfera visceral, es decir, inhibía la inflamación que sufrían órganos, hoy en día se sabe que es una respuesta sistémica. Es decir, cuando se estimula al vago, cuando se estimula su función efectora parasimpática, disminuyen a nivel plasmático la concentración de citoquinas. Y se habla de una acción sistémica antiinflamatoria. Y cada vez se le atribuye mayor potencial terapéutico a estos fenómenos. ¿Okay? Desde hace tiempo sabemos que la estimulación vagal se emplea para el tratamiento del dolor crónico. Desde hace tiempo sabemos que se emplea para el tratamiento de cuadros depresivos psicológicos refractarios a los tratamientos farmacológicos. Desde hace tiempo sabemos que se emplea para el tratamiento de algunas epilepsias. Todas estas formas de estimulación vagal originalmente se hacían a través de estímulos eléctricos por medio de electrodos implantados. ¿Bien? A nivel cervical, la mayoría de ellos. Hoy en día sabemos que las respuestas son muy similares cuando los estímulos eléctricos se aplican con electrodos de superficie. Y sabemos que las respuestas son muy parecidas si estos se aplican a nivel cervical o se aplican en conducto auditivo. Por tanto, son de más fácil acceso y no requieren toda la complejidad de la implantación neuroquirúrgica de electrodos. Entonces, sabemos que la estimulación o la activación de aferentes vagales no invasiva a través de potenciales evocados es eficaz. Y contamos de un tiempo a esta parte con algunos ensayos en humanos en donde demuestran el potencial terapéutico que puede tener la estimulación vagal, como lo que refleja el artículo que se está proyectando de los efectos antiinflamatorios
en enfermedades que se caracterizan por la inflamación, como es, en este caso, una atenuación de la severidad de una enfermedad como la artritis reumatoidea. ¿Bien? Por tanto, son, digamos, prometedores los efectos que podemos esperar de la estimulación vagal. Ahora, damos también de un tiempo a esta parte, estoy hablando de no más de 15 años a esta parte, una importante trascendencia a la interacción entre el cerebro y el cuerpo, y en particular la interacción entre las vísceras y el cerebro. Y esta interacción en parte obedece a señales químicas como las señales que recibe el cerebro a partir de la circulación en sangre de citoquinas, también obedece no solo a señales derivadas de estas células inmunitarias, sino que también señales directas derivadas de la microbiota, señales derivadas de hormonas y, lo que es muy importante, señales derivadas de aferentes espinales viscerales y señales derivadas de aferentes vagales. Estas señales nerviosas también van a influir sobre el comportamiento de nuestro encéfalo, pueden modular funciones cognitivas y también pueden tener repercusión en nuestra dimensión afectiva y emocional. Pero esto, como todos podéis imaginar, no es unidireccional. Lo que sentimos, lo que creemos, nuestro equilibrio emocional no solo es la consecuencia de estas aferencias, sino que también puede, evidentemente, influir en estos comportamientos a través de estas funciones efectoras. Funciones efectoras que van a depender del sistema nervioso parasimpático, del sistema nervioso simpático, del sistema simpático sistémico o simpático adrenal y también, como comenté en la introducción, del eje hipotálamo hipofisario. Ahora, la electroestimulación, las corrientes, las microcorrientes, forman parte de estas herramientas con las que contamos para ayudar a nuestros pacientes a estimular estas funciones que son parte de la fisiología y que no resultan amenazantes y que no resultan invasivas y que resultan de fácil aplicación. Pero más allá de lo que puede aportarnos la tecnología, que es importante y que contamos con ello, y a eso debemos esta gran reunión de empresas tecnológicas, sino que también, y esto me interesa mucho, es que debemos tener claro de que nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con los demás, el mantener un propósito en la vida, el tener alegría, el disfrutar con los amigos, activa estas respuestas parasimpáticas. El dormir activa estas respuestas parasimpáticas, activa estas funciones reparadoras. Dicen que hay demostrado dos formas de activar la variabilidad de la frecuencia cardíaca como parámetro de activación del parasimpático, como parámetro de activación del vago o del tono vagal. Y uno es tener un propósito en la vida y ser agradecido. El sentimiento de gratitud. Y parece ser que es determinante. Y el otro es, mucho más prosaico, el cómo respiramos. Los ejercicios respiratorios más potentes para aumentar el tono parasimpático
y hay muchísima documentación, y es gratis, es respirar lento. Una respiración nasal lenta es lo que más disminuye la tensión arterial y es lo que más aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se habla del biofeedback de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como el método más importante y más impactante para aumentar el tono parasimpático que todos necesitamos. Gracias.